Bienvenidos a un capítulo más del libro de Samuel. Hoy estudiaremos el capítulo 16. Dios elige a David, una vida con Dios o sin Dios. Hoy estudiaremos la historia de David y Saúl. Y quisiera empezar a leer los versículos 13 y 14, 1 Samuel 13 y 14, que es donde se centra el capítulo. Y dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque has estado con nosotros, porque nos cuidas, nos proteges, porque nos permites abrir tu palabra para escuchar tu voz, Señor. Así que abre nuestra mente, nuestros ojos, nuestro entendimiento para poder apreciar las maravillas de tu ley. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, comenzaremos a estudiar la historia del rey David. David es el hijo menor de Isaí, de la tribu de Judá. Y algo curioso es que Jesús es llamado en las Escrituras como hijo de David. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y la gente, Mateo 21, 9, ¿recuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén? Y la gente que iba delante de él y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Así que David es un personaje muy importante. David es el segundo rey de Israel. Fue elegido por Dios como sucesor del rey Saúl. El día de hoy estudiaremos esta historia en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. El bosquejo es el siguiente: Dios habla con Samuel, versículos 1 al 5. Dios elige a David, versículos 6 al 13. Dios se aparta de Saúl, versículos 14 al 23. Primera parte: Dios habla con Samuel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Samuel se encuentra llorando por Saúl. Y Dios le habla a Samuel y le hace una pregunta: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Versículo 1. Dios había ordenado a Saúl que destruyera a Amalek, lo estudiamos el capítulo pasado. Sin embargo, Saúl no obedeció esta orden. Vamos a repasar rápidamente el capítulo 15. Versículos 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino, cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. Versículo 7 del mismo capítulo 15. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable
lo destruyeron. Versículo 10. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda esta noche. Aquí ya vemos cómo es que Samuel comienza a clamar por Saúl. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero ¿qué es lo que Dios había dicho en el versículo 11? No ha cumplido mis palabras. Samuel habla con Saúl y le da 2 oportunidades para reconocer su pecado. Versículos 14 y 15. Samuel dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Su primera oportunidad, y Saúl se excusa con el pueblo, porque según él el pueblo perdonó, pero ya habíamos leído que Saúl y el pueblo perdonaron a lo mejor del ganado. Versículos 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Ya lo enfrenta Samuel. Sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Versículo 30. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Vemos aquí que a Saúl solo le importaba lo que el pueblo iba a pensar de él. Versículo 35, con esto termina el capítulo 15. Y nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. Entonces vemos que el capítulo 15 termina con Samuel llorando, e inicia el capítulo 16 con Samuel llorando. Y esto es algo que hay que notar, porque Samuel llora por un hombre que no se arrepiente de haber desobedecido a la palabra de Dios. No es consciente de su desobediencia. De hecho dice: yo he obedecido a la palabra de Dios, yo he hecho conforme a lo que me has dicho. Pero Dios le había dicho: no oye mis palabras. Y ese capítulo fue clave porque vimos la obediencia. La obediencia para Dios es muy importante, y lo vamos a ver una vez más en este capítulo 16. El orgullo de Saúl era tan grande que lo mantenía lejos de Dios y lo tenía ciego ante lo que Dios le mostraba. Saúl, en su propio orgullo, dejó a un lado la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad y agradar a los hombres. De hecho, Samuel ya se lo había dicho a Saúl. En el capítulo 13, 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14, dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. Aquí vemos que Dios lo ha rechazado. Y Dios le habla a Samuel y le confirma esta decisión. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Y le da una instrucción: llena tu cuerno de aceite, versículo 1 del capítulo 16. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Dios había provisto un rey para su pueblo. Vemos que en Mateo capítulo 1
versículos 2 al 6, dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a de Rab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Entonces hemos visto a lo largo de Josué y Jueces cómo es que Dios va preparando un rey para su pueblo. Dios envía a Samuel a los campos de Belén, a esos mismos campos donde Ruth llegó, los campos donde Ruth trabajó para mantener a su suegra, donde Dios les proveyó de alimento y posteriormente de un pariente redentor. Dios envía a Samuel a esos campos. Dios envía a Samuel a Belén. Pero Samuel reacciona con miedo, y no es la única persona que muestra miedo en este capítulo. Dice: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. En el capítulo anterior vimos a Samuel enfocado en la misión que Dios le había dado. Vemos hablándole a Saúl, confrontándolo, mostrándole su pecado. Pero ahora lo vemos llorando por Saúl. Pero, ¿por qué llora Samuel? ¿Qué estará pasando en la mente de Samuel? ¿Cuáles serán sus pensamientos? ¿Cuáles eran las preocupaciones de Samuel? Tal vez él estaba pensando que Dios se equivocó al escoger a Saúl, o que Samuel se equivocó al escoger a Saúl, al decir: ¿habré escuchado bien la voz de Dios? Saúl tiene miedo de Saúl. ¿Por qué tiene miedo? Bien, en el capítulo 14 vimos que cuando alguien desobedeció a Saúl, fue capaz incluso de matar a su propio hijo Jonatán. En esa ocasión el pueblo salvó a Jonatán, pero Saúl estaba dispuesto a matar a uno de sus propios hijos que le desobedeció, pero también estaba dispuesto a perdonar a alguien que Dios le había ordenado matar. En este caso, el rey de Amalek. Samuel tiene miedo de Saúl. ¿Acaso Dios no puede salvar a Samuel? Claro que sí. Samuel hace una pregunta: ¿cómo iré? Lo que está preguntando es: dame una palabra que justifique mi viaje a Belén. Y Dios responde esa pregunta: ¿cómo iré? Jehová respondió, versículo 2: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Veamos los verbos que Dios utiliza: toma, después llama, después enseñaré y después ungirás. Samuel estaba preocupado por Saúl, no estaba enfocado en la visión. De hecho, Dios es la primera vez donde le tiene que dar los pasos a Samuel tan detalladamente. Antes solo decía: ve y haz lo que yo te dije. Y Samuel iba y decía o hacía lo que Dios le decía. En este caso vemos a un Samuel desenfocado, y a veces las circunstancias, los momentos que pasamos nos desenfocan. Es por eso que tenemos que poner atención a la palabra de Dios. Samuel necesita renovar su mente para estar enfocado. Muchos han preguntado, ¿le está diciendo que cuando leen este texto preguntan, ¿está Dios pidiéndole a Samuel que mienta? La respuesta es no. Y no, porque lo hemos visto desde el capítulo 11. Dios elige a los gobernantes. Dios dice qué es lo que deben hacer. Y en este momento Samuel está desenfocado y ha perdido de vista lo que Dios quiere. Samuel está preocupado por Saúl y Dios le dice: toma, ve. De hecho le dice: ven, como si Dios ya estuviera esperándolo en Belén. También dice: llama a Isaí y yo te enseñaré lo que has de hacer. Llena tu cuerno de aceite y ven. Esa frase nos indica como si Dios lo estuviera esperando ya en Belén. Samuel está desenfocado, Samuel ya no sabe qué excusa dar, y Dios le dice: ven y di que vienes a hacer un sacrificio, y ese sacrificio tiene un propósito. Saúl está lejos de Dios, Saúl ha perdido el derecho de conocer los planes de Dios. Samuel está desenfocado, pero Dios lo enfoca. Y cuando llega,
los ancianos lo reciben con miedo. ¿Por qué lo reciben con miedo? Porque la última vez que vieron a Samuel fue con Saúl, cuando se pelearon, y Samuel antes de irse mandó traer al rey Amalek y lo mató. Y desde esa vez, lo acabamos de leer, desde esa ocasión Samuel se fue a Ramá y Saúl se fue a Gabá, a su casa, y nunca más se volvieron a ver. La última vez que vieron a Samuel fue a un Samuel molesto, triste y bastante enojado, que incluso mató a un rey. Es por eso que le preguntan, ¿es pacífica tu venida? Y Samuel dice, sí, vengo a ofrecer un sacrificio. Y llama a Isaí. Esto también es necesario aclarar que el sacrificio no es un sacrificio de pecado, sino un sacrificio de paz. ¿Por qué digo que es un sacrificio de paz? Porque vamos a leer más adelante que todos se sientan a comer. Y cada vez que había un sacrificio y se sentaban a comer, era un sacrificio de paz. Los sacrificios de pecado no había ninguna comida posterior. Bien, dice que tomó Isaí a sus hijos y los santificó. Y entonces comienza a pasar uno tras otro de los hijos de Isaí delante de Samuel. Versículo 6 al 13. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco está escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Por qué Samuel pensó que Eliab, el primogénito de Isaí, era el ungido de Dios? Vamos a recordar brevemente la descripción física de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2, dice, y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ahora vamos a 1 Samuel 10:23. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era alto que todo el pueblo. Entonces vemos que cuando Samuel ve a Eliab, ve una imagen casi idéntica a la apariencia de Saúl. Samuel es humano como nosotros, y dicen que la primera impresión es la más importante. Como te ven, te tratan. Pero muchas veces vamos a juzgar a unas personas por su apariencia sin saber cómo son. Y es que el mundo nos dice, conócete a ti mismo. Sin embargo, la Biblia nos dice que no podemos nosotros ni siquiera conocer nuestro corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vemos que Dios es el único que puede conocer nuestro corazón. De hecho, David era consciente de este pensamiento. Era consciente de que solo Dios puede examinar nuestro corazón. En el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios conoce nuestro corazón. Dios nos conoce y aún así nos ama. Es necesario conocer primero quién es Dios para después entender quiénes somos nosotros. El mundo dice, conócete a ti mismo. La palabra de Dios dice, conoce a Dios y entenderás quién eres tú. Y esto David lo sabía. Y voy a leer el Salmo 8. El Salmo 8 inicia glorificando el nombre de Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Me imagino a David que esto lo escribió estando en el campo,
Y al amanecer o incluso en la noche, al ver las estrellas, dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Sigue diciendo, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ahora se pregunta quién es el hombre. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David sabía quién era Dios y por lo tanto sabía quién era él. Y es que conocer a Dios nos da una identidad. Nos da una identidad. Y Samuel escoge a quien Dios le dice. Salmo 78, versículos 70 y 72 nos habla de esta elección. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Dios se había provisto de un rey, un hombre conforme a su corazón. ¿Qué significa un hombre conforme a su corazón? Bueno, en contraste con lo que vimos en el capítulo 15, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que obedece la palabra de Dios. David era el menor, David era el menos solicitado, incluso no había sido llamado a esta reunión. Samuel lo manda a llamar, toma su cuerno, lo unge y lo unge para una tarea específica, apacentar al pueblo. Solo se ungía a dos personas, al sacerdote y a los reyes. ¿Te das cuenta que lo que los demás rechazan, Dios lo elige? Dios lo escoge para un propósito. El nombre de David significa amado. Eso significa David, amado. David tenía una relación con Dios mientras cuidaba las ovejas de su padre. Es consciente de que Dios lo cuida y lo guarda. Por eso pudo escribir en el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios está con David, pero Dios se ha apartado también de Saúl. Versículos 14 al 23. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que David esté conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Dios se ha apartado de Saúl. ¿Puede Dios enviar un espíritu malo? La respuesta es no, sino que cuando Dios retira su presencia, es que los espíritus malos se pueden acercar a nosotros. Es lo mismo que vemos en el libro de Job. Satanás pidió permiso para tocar la vida de Job, y solo Dios pudo darle esa autorización. ¿Cómo lo hizo? Pues Dios quitó su protección. De hecho, Satanás dice, quítale el cerco que le has puesto para que yo pueda tocarlo. Entonces, de esta manera entendemos que Saúl se alejó de Dios. ¿Y cómo se alejó Saúl de Dios? Haciendo su propia voluntad. Haciendo su propia voluntad para agradar a los hombres. 1 Samuel 15, 10, 11. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. De esa manera Saúl se alejó de Dios. Una persona conforme al corazón de Dios es alguien que está dispuesto a obedecer a Dios en todo, que cumple su voluntad y sus propósitos. Por esta razón, Saúl fue rechazado como rey. El criado de Saúl le aconseja que traigan música, y eso es algo muy curioso. ¿Por qué se pide un músico? Porque la primera vez que vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, había música. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad,
encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. De esta manera Dios estuvo con Saúl. Sin embargo, fue Saúl quien se alejó al hacer su propia voluntad. Se pide un músico porque tal vez se quiera recrear ese momento para que Dios descienda. ¿Y te ha pasado que cuando tienes temor, angustia o preocupación y escuchas un himno, te pones a cantar un himno, esa melodía te conecta con Dios y entonces sientes paz y tranquilidad? Pues bien, aunque la música pueda alejar un espíritu malo por un tiempo, no lo puede hacer permanentemente. Para alejarlo permanentemente debemos estar en la presencia de Dios. David escribió en el Salmo 51, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y creo que lo hace porque recuerda este momento en el que Saúl era atormentado. Dios estaba con David, pero Saúl se había apartado de él. Terminó. Dios habló con Samuel. Dios elige a David. Dios se aparta de Saúl. Dios hablaba con Samuel. ¿No te parece eso increíble? Desde muy joven, desde pequeño, Dios le habló: Samuel, Samuel, Samuel. ¿Puede hablar Dios con nosotros? Por supuesto que sí. Es por medio de su palabra. Si has perdido el enfoque, si estás llorando tal vez por las circunstancias, si tienes temor, angustia y estás desenfocado, te invito a que estudies la palabra de Dios, porque en su palabra hay paz, hay consuelo, hay fortaleza. Dios eligió a David y Dios también nos ha elegido con un propósito, no para ser mejores que otros, sino que nos ha elegido para amarnos y que con ese amor podamos nosotros amar a los demás. Saúl se apartó de Dios, haciendo su voluntad. La clave es conocer a Dios. No trates de conocerte a ti mismo, sino conoce a Dios, y cuando conozcas a Dios entenderás quién eres tú. De hecho, me encanta la relación que David tenía con Dios. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. David se da cuenta de que Dios es grande y que de esa manera ha hecho al hombre a su imagen y semejanza. La pregunta para reflexionar es: ¿tienes una relación con Dios o buscas hacer tu propia voluntad? ¿Prefieres agradar a Dios como lo hacía David o a los hombres como lo hacía Saúl? Una vida sin Dios o una vida con Dios va a ser la diferencia al final. Termino con Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Suena muy, muy similar al Salmo 1, ¿no es cierto? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Que podamos tener esa relación con Dios cada día para hacer su voluntad. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias porque tu palabra es como esa espada de dos filos que penetra en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestros deseos, que conoce nuestras intenciones. Señor, te pedimos que nos des ese nuevo corazón, que tú nos examines, que tú nos pruebes, Señor, para poder andar por caminos de rectitud, Señor, por tus sendas de justicia. Señor, transfórmanos cada día como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es pleno.
Así queremos caminar contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.